¿Qué harías si los médicos te dijeran que tu hijo no va a despertar, pero una voz en tu corazón te pidiera no rendirte? Ella durmió semanas en el suelo frío del hospital y una madrugada Dios le respondió de una forma que nadie pudo explicar. ¿Alguna vez has visto a una madre dormir en el suelo de un hospital? No por cansancio, sino por amor. El pasillo de la UCI olía a desinfectante y esperanza rota. Las luces frías caían sobre un cuerpo pequeño, envuelto en un suéter viejo, una cobija fina y un rosario entre las manos. Era doña María, una madre que había cambiado su cama por un pedazo de piso, porque su hijo estaba del otro lado del vidrio, y tal vez del otro lado de la vida. Cada noche, los enfermeros la veían llegar con el mismo ritual. Dejaba una flor en el mostrador, se arrodillaba un momento, y después se recostaba contra la pared. Dormía poco, rezaba mucho. Mientras él respire, yo no me muevo de aquí, murmuraba con los ojos cerrados. Algunos se conmovían, otros la miraban con lástima, pero nadie podía negar que aquel rincón se llenaba de algo distinto cuando ella empezaba a orar. El sonido del monitor cardíaco del hijo era un recordatorio constante. Pi, pi, pi. Una melodía tenue entre la vida y la despedida. Doña María lo escuchaba incluso dormida. Cada cambio en el ritmo la despertaba. Cada silencio la hacía levantar la cabeza con miedo. Y entonces, con voz temblorosa, decía: Jesús, no me lo quites todavía. Déjame verlo abrir los ojos una vez más. El frío del suelo le entumecía los huesos, pero también le fortalecía el alma. Había perdido la cuenta de los días. El tiempo, para ella, ya no era horas ni minutos, sino oraciones acumuladas. Cada lágrima era un grano más en su rosario invisible. Una noche, una enfermera joven le ofreció una silla. Doña María sonrió, agradecida, pero negó con la cabeza. Si me siento, me relajo, y si me relajo, dejo de orar. Pero señora, usted no puede seguir durmiendo ahí. Yo no duermo, respondió con calma. Solo descanso un poco mientras Dios trabaja. Y en ese instante, una corriente silenciosa pareció recorrer el pasillo. Los ojos de la enfermera se humedecieron sin entender por qué. Doña María volvió a cerrar los ojos, apoyó la cabeza en la pared y empezó a susurrar el Salmo 91, el de la protección. Su voz era tan suave que parecía un hilo de luz flotando sobre el ruido de las máquinas. El reloj marcó las 3 de la mañana. Afuera llovía. Adentro solo se oían gotas cayendo sobre el techo de metal y el ritmo intermitente del monitor. Nadie lo notó, pero un médico joven, de guardia esa noche, se detuvo frente al vidrio. Observó al muchacho inconsciente. Luego miró a la madre dormida en el suelo, con las manos entrelazadas. Algo dentro de él se movió. Quizá fue compasión, quizá fue fe. El silencio del hospital se hizo más profundo. Doña María, medio dormida, murmuró una última frase antes de rendirse al cansancio. Si tú no me escuchas, Señor, por lo menos mírame aquí, a tus pies. Y así, sobre el suelo helado, entre máquinas y plegarias, comenzó la historia de un milagro que nadie imaginaba. El amanecer entró tímido por las ventanas del hospital, pintando el suelo gris con un tono casi dorado. Doña María abrió los ojos lentamente, con el cuerpo entumecido y la fe intacta. Lo primero que hizo fue mirar hacia el vidrio de la UCI. Su hijo, Daniel, seguía igual, inmóvil, conectado a tubos y máquinas que parecían sostenerlo entre la tierra y el cielo. Un médico se acercó con el expediente en la mano. Su voz era suave, pero cada palabra caía como un peso sobre el corazón de la madre. Señora, no hay cambios. El cerebro no muestra actividad significativa. Hemos hecho todo lo posible. Ella lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo, sin lágrimas. Cuando él terminó, simplemente dijo: todo lo posible para ustedes, doctor, pero para Dios todavía falta. El médico la miró con compasión y antes de irse murmuró: a veces, lo mejor que puede hacer una madre es aceptar. Que a veces, respondió ella con una serenidad que sorprendió incluso al doctor, lo mejor que puede hacer una madre es no rendirse.
El hombre bajó la mirada, sin palabras. Se alejó por el pasillo, mientras el eco de esas frases quedaba flotando en el aire, como una oración que se negaba a morir. Durante el día las enfermeras le ofrecieron comida, pero ella apenas probó un sorbo de café. Lo único que llevaba a los labios eran las palabras de su rosario. Cada cuenta que pasaba entre sus dedos era una súplica. Protégelo, Señor, devuélvelo, que tu voluntad se cumpla, pero no me quites la esperanza. A mediodía, una mujer que visitaba a su propio marido en otra sala se detuvo frente a ella. Le extendió un pequeño pan envuelto en servilleta. «Tome, señora, no puede orar con el estómago vacío». Doña María aceptó, sonrió y respondió con voz quebrada: «Dios le pague. Él ve cada gesto de amor, aunque el mundo no lo note». Pasaban los días. El hospital seguía con su rutina impasible, enfermeros cambiando turnos, camillas que iban y venían, el olor a desinfectante y miedo. Pero en ese rincón de la UCI, donde dormía una madre y su fe, algo se mantenía distinto. Era como si el aire mismo se detuviera un instante cada vez que ella comenzaba a rezar. Una tarde, el jefe de guardia la encontró arrodillada, con las manos apoyadas en el vidrio. «Señora, no puede permanecer aquí tanto tiempo. Esto no es un lugar para quedarse». Ella levantó la mirada agotada pero firme. «¿Y dónde quiere que esté, doctor? Mi corazón está allá adentro. ¿Cómo voy a irme si mi hijo aún no ha vuelto?». El médico suspiró. No supo qué responder. Solo le pidió que no interfiriera con el paso de las camillas. Ella asintió, y cuando él se alejó volvió a colocar su mano sobre el vidrio. «Tú lo conoces, Señor», susurró. «Tú sabes que Él no te ha olvidado. Devuélvelo a mí, aunque sea por un instante». La noche cayó otra vez sobre el hospital. El silencio era más denso, el aire más pesado. Doña María se acomodó sobre su cobija, cerró los ojos y comenzó a repetir, una y otra vez, la misma frase: «Si el suelo es mi cruz, que sea también mi altar». Y mientras el pasillo entero dormía, ella seguía despierta, sola frente al misterio, sosteniendo con su fe el hilo frágil que todavía unía a su hijo con la vida. La tercera semana comenzó con una noticia que cayó como piedra en el pecho de doña María. A media mañana, el médico jefe la llamó a su oficina. Sobre la mesa había papeles, estudios y un silencio que decía más que cualquier palabra. «Señora», empezó con voz grave, «los resultados confirman que no hay actividad cerebral significativa. Su hijo está en estado vegetativo. No hay posibilidad de recuperación». Doña María bajó la mirada. Sus manos temblaban sobre el regazo. Cada palabra la atravesaba como un cuchillo, pero no derramó una sola lágrima. «¿Y usted ya habló con Dios, doctor?», preguntó con serenidad. «Porque mientras Él no diga lo mismo, yo no voy a creerlo». El médico respiró hondo, cansado de tantas noches sin dormir, y contestó con una mezcla de compasión e incredulidad: «Señora, a veces la fe hace más daño que bien». Ella lo miró directo a los ojos. «No, doctor, la fe nunca daña. Lo que duele es rendirse antes del milagro». Salió del despacho caminando despacio, sosteniendo su rosario como si fuera un hilo que la mantenía de pie. Afuera, una enfermera la esperaba con una manta limpia. «Sé que no sirve de mucho, pero al menos no pase tanto frío», dijo, cubriéndola con cuidado. Doña María la miró con ternura y respondió: «Usted no imagina cuánto calor hay en un acto de bondad». Esa noche el hospital parecía más callado que nunca. La lluvia golpeaba las ventanas con furia, como si el cielo también llorara. Doña María se sentó en el suelo, frente al vidrio empañado, y comenzó a orar en voz alta. No lo hacía con desesperación, sino con esa paz que solo tienen los que aman hasta el final. «Señor, tú sabes que soy solo una madre. No te pido entender, solo sostenerme. No te pido promesas, solo una mirada». Mientras hablaba, uno de los guardias se acercó, visiblemente incómodo. «Señora, le ruego que no haga tanto ruido. Hay pacientes descansando». Ella asintió. Se puso de pie lentamente y sin discutir, volvió a susurrar. Su voz bajó, pero su fe creció. Minutos después, el joven médico de guardia
El mismo que la había visto aquella noche se detuvo detrás de ella. No dijo nada, solo se quedó allí, mirando el reflejo de ambos sobre el vidrio. Doña María seguía rezando, sin saber que no estaba sola. El doctor, conmovido, se quitó el estetoscopio del cuello, lo dejó colgando en el bolsillo y cerró los ojos. Por primera vez en años oró también. «Si existe algo más allá de lo que entiendo», murmuró, «muéstramelo esta noche». La lluvia seguía cayendo, el pasillo seguía vacío, y la fe de aquella madre parecía desafiar cada regla escrita en los libros de medicina. Doña María se inclinó, tocó el suelo con la frente y repitió su promesa. «Si tengo que dormir en este piso toda mi vida, lo haré, pero no me iré hasta que mi hijo despierte». El reloj marcó las 2:30 de la madrugada. Y mientras todos dormían, una luz tenue del monitor parpadeó con un brillo distinto, apenas perceptible, como un suspiro escondido en medio del silencio. A las 3 de la madrugada, el hospital era un templo de murmullos y sombras. Los pasillos vacíos, el eco de los pasos lejanos, el olor metálico del aire acondicionado. Doña María seguía en el suelo, con la manta hasta los hombros y el rosario apretado entre los dedos. Sus labios se movían apenas, repitiendo una oración que se confundía con el zumbido de las máquinas. De pronto, una voz la despertó. Era el guardia de la noche. «Señora, por favor, tiene que ir a descansar. Está prohibido dormir aquí». Ella lo miró con los ojos hinchados de cansancio, pero llenos de una luz mansa. «No estoy durmiendo, joven. Estoy esperando. Lo entiendo, pero las órdenes son claras», insistió él. «No puede permanecer en el piso». Ella se levantó despacio, apoyándose en la pared, y con la voz quebrada respondió: «Entonces dígale a su reglamento que mi hijo está del otro lado de esa puerta. Si él no se mueve, yo tampoco». El guardia suspiró, frustrado. No sabía si tenía delante a una madre obstinada o a una santa de carne y hueso. «Voy a tener que llamar al supervisor, señora». «Llame a quien quiera», contestó ella. «Pero si me sacan de aquí, rezaré desde la calle, y le aseguro que Dios me va a escuchar igual». El joven no dijo más. Dio media vuelta y se alejó, con un nudo en la garganta. No sabía por qué, pero algo en aquella mujer lo conmovía más que cualquier sermón. Doña María se quedó de pie, mirando a su hijo a través del vidrio. Su respiración se hacía visible en el cristal frío. Colocó su mano sobre el vidrio y comenzó a rezar el Padre Nuestro, pero esta vez no estaba sola. El médico joven apareció a su lado. No dijo nada. Solo levantó la mano y la puso también sobre el vidrio, justo frente a la de ella del otro lado. Por un momento, ambos quedaron así, una madre y un médico, unidos por un muro de cristal, orando en silencio por un muchacho que ya no podía oír. Fue un instante sagrado. El pasillo parecía haberse detenido. El aire se volvió más liviano. «Señora», dijo el médico en voz baja sin apartar la mirada del muchacho, «usted me ha hecho recordar por qué quise ser doctor». Ella lo miró con ternura. «Y usted me ha hecho recordar que Dios también se disfraza de médico a veces». Él sonrió conmovido. No hubo más palabras. El silencio se llenó de fe. Doña María volvió a arrodillarse, puso el rosario sobre el suelo, cerró los ojos y comenzó a orar en voz baja. «Aunque me humillen, aunque me echen, aunque todos digan que no hay esperanza, yo seguiré aquí, Señor, porque si tú estás en este hospital, este suelo es mi santuario». Y mientras sus lágrimas caían una a una sobre el piso helado, el joven médico permanecía de pie junto a ella, como un guardián invisible de su fe. En el fondo, algo en él también empezaba a cambiar. No sabía cómo explicarlo, pero sintió que aquella noche no sería como las demás. El amanecer se filtró por las ventanas del hospital como una herida de luz. Los pasillos, aún medio dormidos, comenzaban a llenarse con el ir y venir de enfermeras, el ruido de camillas y el olor agrio del café recién hecho. Pero allí, en ese rincón frente a la puerta de la UCI, el tiempo seguía detenido. Doña María, con el rostro pálido y el cabello desordenado, parecía una figura sacada de otro mundo, cansada, sí, pero rodeada de una calma que no era humana, sino divina. El joven médico, Andrés,
Llegó a su turno con los ojos rojos de no haber dormido. Llevaba días sintiendo algo que no podía explicar, una mezcla de inquietud y fe que lo perseguía desde aquella madrugada en que puso su mano junto a la de la madre sobre el vidrio. No era creyente. Había aprendido que los milagros no se escriben en las historias clínicas, pero cada vez que la veía rezar, algo dentro de él se removía. Esa mañana, cuando pasó junto a ella, la saludó con respeto. «Buenos días, doña María». Ella levantó la cabeza y sonrió débilmente. «Buenos días, doctor. ¿Cómo amaneció mi hijo?». Andrés dudó un instante. No quería mentirle, pero tampoco quería herirla. «Sin cambios», respondió con sinceridad. «Los parámetros son estables, pero no hay señales de conciencia». Doña María asintió en silencio. No lloró, no protestó. Solo bajó la cabeza y dijo: «Estable es suficiente. Si Dios lo sostiene, aún hay esperanza». El médico sintió un nudo en la garganta. Había escuchado miles de veces la palabra esperanza en boca de familiares desesperados, pero en esa mujer sonaba distinto. No era un grito, era una certeza. A media mañana, mientras los doctores revisaban los informes, el jefe de servicio entró a la sala de reuniones. Llevaba un tono seco, impaciente. «¿Quién sigue autorizando el acceso de esa mujer a la zona restringida?», preguntó, golpeando la carpeta contra la mesa. Andrés bajó la mirada. Sabía que hablaban de doña María. «No interfiere con el trabajo, señor», dijo. «Solo se sienta afuera». «Esto no es una iglesia, doctor», respondió el jefe con ironía. «No podemos permitir que convierta el pasillo en un santuario. Que alguien la saque». Andrés apretó los puños bajo la mesa. Quiso protestar, pero el miedo al superior lo detuvo. Cuando la reunión terminó, fue directo hacia ella. Doña María estaba rezando, ajena al bullicio de las enfermeras. «Doña María», empezó con voz baja, «tal vez hoy no pueda quedarse aquí». Ella lo miró con ternura, sin sorpresa. «Ya me lo imaginaba, doctor. Lo siento, son órdenes. No se preocupe», dijo con calma. «Dios también me escucha desde el jardín si es necesario». Recogió su manta, su rosario, y caminó lentamente hacia la salida del pasillo. Pero antes de alejarse, se detuvo frente al vidrio. Puso la mano sobre él por última vez y murmuró: «Mi amor se queda contigo, hijo. Yo solo voy a cambiar de esquina». El doctor Andrés la siguió con la mirada hasta verla desaparecer detrás de las puertas. Sintió una punzada de culpa. Algo dentro de él le decía que no debía dejarla ir. Doña María salió al pequeño jardín que estaba detrás del hospital. Era un rincón olvidado, con bancos de cemento y flores descuidadas. El viento soplaba frío, pero ella se sentó en el suelo igual, bajo un árbol seco. Sacó el rosario, cerró los ojos y empezó a orar. Cada palabra era un hilo invisible que parecía subir al cielo. «Tú sabes, Señor, que no vine a pelear con la ciencia. Vine a pedirte que mi fe no se apague. Si mi hijo tiene que irse, que sea en tus brazos. Pero si aún hay un suspiro de vida, sopla sobre él tu aliento». Sus lágrimas caían despacio, una tras otra, mojando la tierra. Y fue entonces cuando la enfermera que tantas veces le había ofrecido una manta se acercó con un termo de café. «No debería estar aquí afuera, doña María. Hace frío». Ella sonrió, agradecida. «Hace más frío cuando uno deja de creer, hija, pero gracias por cuidarme. ¿Por qué no va a casa a descansar unas horas? ¿Y si él despierta y no me ve?», respondió con una ternura que dolía. ¿Qué madre se perdona eso? La enfermera no supo qué decir. Solo se sentó junto a ella y por primera vez también cerró los ojos. No rezó con palabras, pero pensó en su propia madre, en su propia fe perdida. Mientras tanto, dentro de la UCI, Andrés revisaba los monitores de Daniel. Nada había cambiado. Las ondas cerebrales seguían planas, el pulso regular, los mismos números fríos que repetía cada día. Sin embargo, esa tarde algo llamó su atención. El ritmo cardíaco mostraba una leve variación, mínima, casi imperceptible. No era un cambio clínicamente relevante, pero algo era diferente. Miró el reloj. Eran las 4 de la tarde. Recordó que a esa hora, todos los días, la madre rezaba el mismo salmo. Salmo 91.
susurró, y sin pensarlo, salió al jardín. Allí la encontró de rodillas sobre el suelo, con los brazos abiertos al cielo. Su voz era tan suave que parecía parte del viento. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Recitaba: Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Andrés se quedó inmóvil, escuchando. Por un instante, sintió que todo el ruido del mundo se apagaba. Solo quedaba aquella oración elevándose entre las hojas secas. «Doña María», dijo en voz baja cuando terminó, «su fe cambia el aire aquí». Ella lo miró sorprendida. «No es mi fe, doctor, es el amor. Y el amor, cuando es verdadero, siempre mueve algo, aunque uno no lo vea». Esa noche, Andrés volvió a su guardia con el alma alterada. No podía concentrarse. Cada vez que miraba las gráficas de Daniel, pensaba en las palabras de la madre. El amor siempre mueve algo. Se quedó hasta tarde frente al monitor, observando los números verdes titilar. Había un pulso leve, irregular, pero real. Tomó nota, revisó las conexiones. Todo estaba bien. No había explicación. Pasadas las 11, salió del quirófano y cruzó el pasillo rumbo al jardín. No sabía por qué lo hacía. La buscó con la mirada, pero ya no estaba. Solo quedaba la manta doblada sobre el banco y un pequeño papel arrugado. Lo tomó con cuidado. Era una nota, escrita con letra temblorosa. Si mi fe sirve para sostenerlo una noche más, no me quejo del frío. Dios siempre trabaja en silencio. Andrés apretó el papel entre los dedos. En ese momento comprendió que algo más grande que la medicina estaba ocurriendo. Regresó a la UCI. El pasillo estaba vacío, la luz tenue. Se acercó al vidrio y miró al joven paciente. Todo seguía igual, hasta que notó un movimiento, sutil, apenas un temblor en los dedos del muchacho. Miró el monitor. El pulso había subido 1 punto, luego 2. «Imposible», susurró acercándose. Volvió a observar. Los párpados de Daniel temblaron, como si el alma buscara la salida. Andrés corrió a llamar a otro médico. Llegaron, revisaron, comprobaron signos. No era un reflejo, era respuesta. Mientras tanto, en el jardín, doña María se despertó sobresaltada. No sabía por qué, pero sintió un calor en el pecho, una vibración leve, como si el suelo mismo respirara bajo ella. Miró hacia el cielo y murmuró: «¿Eres tú, Señor?». Y entonces, desde dentro del hospital, se escuchó un grito de sorpresa, una carrera de pasos, un murmullo que se extendía como fuego entre los pasillos. El paciente de la cama 7 respondió. Movió la mano. Doña María se puso de pie, con el corazón desbordado. Corrió, descalza, con la manta aún en los hombros, atravesando el corredor. Los enfermeros intentaron detenerla, pero no pudieron. Llegó hasta el vidrio. Y ahí estaba, su hijo con los ojos entreabiertos buscando algo. Andrés la vio llegar y con un gesto de emoción que no intentó ocultar, le abrió la puerta. Ella entró despacio, temblando, como quien pisa tierra sagrada. Se acercó al lecho y tomó la mano del muchacho. «Mamá», susurró él, con la voz más débil del mundo, pero viva. Doña María cayó de rodillas, llorando, riendo, orando todo al mismo tiempo. «Te dije, Señor, te dije que no me iría hasta que me lo devolvieras». El joven médico se apartó, con los ojos llenos de lágrimas. En 30 años de estudios nunca había visto algo así. En ese instante, entendió que había presenciado algo que ningún libro podía explicar. El reloj marcaba las 12 en punto, y en el silencio de la UCI, el monitor seguía marcando un nuevo ritmo, el de un corazón que había decidido volver. La noticia se esparció por el hospital como un susurro que nadie podía detener. El chico de la cama 7 despertó. Los pasillos, antes fríos y rutinarios, comenzaron a llenarse de un murmullo de asombro y de pasos apresurados. Enfermeras, médicos, residentes, todos querían comprobar con sus propios ojos lo que se decía en voz baja. El paciente en coma había abierto los ojos después de casi un mes sin respuesta cerebral. Doña María seguía junto a la cama, sosteniendo la mano de su hijo con fuerza,
como si temiera que al soltarla todo volviera a ser silencio. Daniel la miraba con una ternura confusa, como un niño que despierta de un sueño largo. Su voz era débil, pero cada palabra se sentía como un milagro recién nacido. «Mamá», susurró. «Aquí estoy, hijo». «Nunca me fui», respondió ella, llorando sin ruido, acariciándole el rostro. El doctor Andrés entró en la habitación. Llevaba los ojos rojos de tanto contener las lágrimas, pero su tono seguía siendo el de un médico que busca razones, aunque ya no las encuentre. Se acercó al monitor. Revisó los signos vitales, los reflejos oculares, la presión. Todo estaba dentro de lo normal, demasiado normal para ser real. «Daniel», dijo con cautela, «¿sabes dónde estás?» «En el hospital», respondió él con un hilo de voz. «¿Sabes por qué estás aquí?» El joven pensó unos segundos con el ceño fruncido. «Tuve un accidente, recuerdo una luz», y luego hizo una pausa, respirando con dificultad. «Escuché a alguien llamándome. Era la voz de mi mamá». Doña María bajó la cabeza y apretó más su mano. Sus labios temblaban. Andrés la observó y por primera vez comprendió que tal vez la fe, cuando es tan grande, tiene su propio lenguaje, invisible para los científicos. Horas después, la habitación se llenó de médicos. El jefe del servicio revisaba los informes una y otra vez, sin entender. «Esto no es posible», repetía, mirando las hojas. «No hay explicación neurológica. Ninguna. Las pruebas de hace 3 días mostraban muerte cortical. No hay precedentes de una recuperación así». Andrés se mantuvo en silencio. No quería discutir. Solo observaba a la madre, que permanecía arrodillada junto al lecho, agradeciendo en voz baja, como si el hospital entero fuera ahora una iglesia improvisada. «Señora», dijo finalmente el jefe con un tono entre duro y temeroso, «no sé qué hizo, pero su hijo está vivo». Ella lo miró y respondió con una serenidad que hizo temblar el aire. «No fui yo, doctor. Fue Dios que todavía hace rondas en los hospitales, aunque algunos ya no lo vean». El hombre no supo qué contestar, solo asintió y se retiró. En los pasillos, los murmullos crecían. El milagro del chico 7. Algunos lo atribuían a un error médico, otros a un fenómeno inexplicable. Pero los que habían estado de guardia esa noche sabían lo que habían visto. Una madre arrodillada en el suelo, un rosario entre las manos y un joven que había respondido justo cuando ella rezaba. Durante los días siguientes, Daniel comenzó a mejorar. Movía los brazos, podía hablar, incluso sonreír. Su cuerpo se fortalecía a una velocidad que desconcertaba a los especialistas. Cada día, doña María llegaba con el mismo ritual: una flor, una oración y un agradecimiento silencioso. No pedía ya nada, solo agradecía. Una mañana, Andrés entró al cuarto con una sonrisa. «Tengo buenas noticias», dijo. «Si todo sigue así, mañana podríamos trasladarlo a una sala común». Doña María se llevó la mano al pecho emocionada. «¿De verdad, doctor? ¿De verdad? Su hijo está fuera de peligro». «No era peligro», dijo ella mirando al cielo. «Era una prueba». Andrés sonrió. «¿Sabe, doña María? Antes de conocerla, yo creía que la fe era solo una palabra bonita para soportar la tristeza. ¿Y ahora qué cree?». Él la miró, pensativo. «Ahora creo que hay cosas que no se pueden medir, pero se pueden sentir. Y cuando uno las siente, ya no vuelve a ser el mismo». Doña María le tomó la mano y le dijo con ternura: «Usted también fue parte del milagro, doctor. Dios no obra solo desde el cielo. A veces usa manos cansadas para hacer su trabajo». Esa tarde, mientras Daniel dormía, Andrés salió a caminar por el pasillo. Todo el hospital parecía distinto. El aire tenía otro peso, otro silencio. Se detuvo frente al lugar donde la madre había dormido tantas noches. El suelo aún mostraba la marca de la manta doblada, el rincón donde la fe había resistido al tiempo. Cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo dio gracias. No sabía bien a quién, pero dio gracias. Al caer la noche, doña María pidió quedarse un rato más. El personal lo permitió. Ella se sentó junto a su hijo y le contó lo que había pasado.
Dormí en el suelo, hijo. Lloré mucho, pero nunca dudé. Cada noche le decía a Dios que te devolviera, aunque fuera un segundo. Y me lo concedió. Daniel la escuchaba con lágrimas en los ojos. Yo te escuchaba, mamá, dijo. No sé cómo explicarlo, pero tu voz llegaba a donde yo estaba. Era como si tus palabras me ataran a la vida. No podía moverme, pero las oía. Sentía tus manos sobre el vidrio. Eso me hacía querer regresar. Doña María lo abrazó con fuerza, temiendo que el sueño lo alejara de nuevo. Entonces fue él quien te trajo de vuelta, susurró, pero mi voz fue su puente. Esa noche, mientras todos dormían, Andrés volvió a la UCI una última vez. No por trabajo, sino por necesidad. Quería ver con sus propios ojos al muchacho que había vuelto de donde nadie regresa. Lo encontró despierto, mirando el techo. ¿No puedes dormir?, preguntó el médico. No, pienso mucho, respondió Daniel. Todo esto es como si no fuera real. A veces la vida misma es un milagro que no entendemos, dijo Andrés. Daniel lo miró con una sonrisa leve. Mi mamá dice que cuando uno tiene fe, no hace falta entender, solo agradecer. Andrés asintió. Tu mamá es una mujer extraordinaria. Sí, es mi razón de estar aquí. Hubo un silencio breve. El monitor seguía marcando su ritmo constante y el aire olía a esperanza. Andrés se levantó para irse, pero antes de salir, Daniel le dijo: Doctor, gracias por no dejarla sola. Ella me contó que usted rezó con ella una noche. Andrés se detuvo, sorprendido. ¿Cómo lo sabe? Lo vi. Daniel lo dijo con una calma que erizó la piel del médico. No sé cómo explicarlo, pero esa noche yo estaba en un lugar oscuro y de pronto vi una luz. Mi mamá estaba orando y usted estaba a su lado. La luz los rodeaba a los dos y después desperté. Andrés lo miró sin poder hablar. Sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Descansa, Daniel, dijo finalmente. Has pasado por mucho. Salió despacio, con los ojos nublados. Afuera el amanecer comenzaba a pintar el cielo. Por primera vez en años el joven doctor levantó la vista y susurró una oración. No pidió nada, solo dijo: Gracias por dejarme ver con mis propios ojos que aún hay milagros. Esa misma mañana, cuando Daniel fue trasladado a una habitación común, el personal del hospital se reunió espontáneamente en el pasillo. Algunos aplaudían, otros simplemente sonreían. Doña María caminaba junto a la camilla, sosteniendo la mano de su hijo, mientras los murmullos la acompañaban. Esa es la madre que dormía en el suelo. Ella no buscaba reconocimiento, solo miraba al cielo y murmuraba una frase que se volvió su testamento de fe. El suelo fue mi cruz, pero también fue el lugar donde Dios me oyó. Y en ese instante, mientras cruzaban el pasillo, incluso los que no creían sintieron algo distinto en el corazón. Como si una pequeña grieta de luz se hubiera abierto entre la ciencia y el cielo, recordándoles que hay cosas que ni los diagnósticos, ni las máquinas, ni la razón pueden explicar. El amor de una madre y la voz de Dios que aún habla en los hospitales. El sol de la mañana entraba con fuerza por las ventanas del hospital, iluminando los pasillos donde días atrás solo había sombras y silencio. La habitación de Daniel ya no olía a desinfectante ni a miedo, sino a vida. En el pequeño florero junto a su cama había una rosa blanca, la misma que su madre colocaba cada día frente al vidrio de la UCI. Era su manera de decirle a Dios gracias, sin palabras. Daniel se recuperaba más rápido de lo que nadie esperaba. Caminaba con ayuda, sonreía, y cada vez que su madre lo miraba, sentía que lo estaba viendo por primera vez. Su voz había vuelto, su mirada tenía brillo, y hasta las enfermeras más frías encontraban motivos para quedarse un poco más en esa habitación. Era como si la fe de Doña María hubiera dejado una huella invisible en todos los que habían pasado por allí. Una tarde, mientras el hospital seguía su ritmo habitual, el doctor Andrés se acercó a la habitación. Llevaba un sobre en la mano con los últimos resultados de los estudios. Golpeó suavemente la puerta y entró. Buenas tardes, familia. Tengo algo que compartirles. Doña María se puso de pie, nerviosa,
pero Daniel la tranquilizó con una sonrisa. «¿Qué dicen los resultados, doctor?». Andrés los miró a ambos y respondió sin esconder la emoción. «Todos los valores son normales. No hay daño cerebral, no hay secuelas. Es como si nunca hubiera estado en coma». Doña María llevó las manos al rostro y comenzó a llorar. Daniel la abrazó. Ninguno dijo nada. El silencio era el lenguaje de la gratitud. «No sé cómo explicarlo», añadió Andrés. «Médicamente, no hay forma, pero lo único que puedo decir es que esto no lo hizo la ciencia». Doña María lo miró con ternura y respondió: «No lo dude, doctor. Cuando la ciencia se detiene, Dios comienza a obrar». El médico sonrió. «Eso me lo dijo usted la primera noche que la vi orar, y ahora empiezo a creerlo. El sonido de las máquinas, el eco de los pasos, todo parecía distinto. Había una calma nueva en el ambiente, un silencio que no era vacío, sino presencia». Los demás médicos, aunque no lo decían abiertamente, pasaban por la habitación de Daniel con una mezcla de respeto y curiosidad. Algunos se quedaban un instante más de lo necesario, como si esperaran sentir algo. Esa noche, cuando el hospital se sumió de nuevo en su quietud habitual, Doña María salió al jardín. Era el mismo lugar donde tantas veces había orado bajo el frío y la lluvia. Se sentó en el banco de cemento, con el rosario entre los dedos, no para pedir, sino para agradecer. «Gracias, Señor, no por lo que me diste, sino por no dejarme sola cuando todo parecía perdido. Gracias por enseñarme que tu silencio también es una respuesta». Mientras rezaba, una enfermera se acercó. Era la misma que le había ofrecido café y mantas durante las largas noches de espera. «Doña María, quería decirle algo», comenzó la joven con voz temblorosa. «Desde que pasó lo de su hijo, empecé a rezar de nuevo. Hacía años que no lo hacía. Pero ahora cuando entro a una habitación difícil, me acuerdo de usted, de cómo oraba sin miedo. Y rezo bajito, aunque nadie me oiga». Doña María la tomó de la mano. «Eso es lo más hermoso que podría decirme, hija. Cuando uno ora con el corazón, siempre hay alguien que escucha, aunque no lo sepamos». El viento soplaba suave. El jardín parecía distinto, lleno de luz. La enfermera se despidió y Doña María se quedó sola un momento, mirando el cielo. Recordó cada noche en el suelo, cada lágrima, cada «no hay nada que hacer» que había escuchado. Todo eso había sido necesario para llegar a ese instante. De regreso a la habitación, Daniel dormía. Andrés estaba allí, sentado en silencio, mirando el monitor que marcaba un ritmo constante. «No me acostumbro a verlo dormir», dijo el médico sonriendo. «Cada respiración me parece un regalo». Doña María se sentó a su lado. «Y lo es. Cada respiración, cada latido, cada mañana. El problema es que uno solo lo entiende cuando está a punto de perderlo. Tal vez eso es lo que ustedes los creyentes llaman fe, ¿no?». Ella lo miró con dulzura. «La fe no es entender, doctor. Es confiar cuando todo lo demás se derrumba. Es mirar el suelo y saber que, aunque esté frío, hay cielo sobre ti». El médico guardó silencio. En su interior, algo se había transformado para siempre. Antes pensaba que los milagros eran cuentos para los débiles. Ahora comprendía que los débiles eran los que habían dejado de creer. A la mañana siguiente, Daniel fue dado de alta. Médicos, enfermeras y pacientes salieron a despedirlo. Algunos lo aplaudieron, otros simplemente sonrieron. Era imposible no emocionarse. La historia del chico que volvió del coma ya había traspasado las paredes del hospital. Doña María caminaba junto a él, sosteniendo su mano, mientras el sol bañaba los pasillos. Andrés los acompañó hasta la puerta principal. «No me gusta despedirme», dijo ella. «Prefiero decir hasta pronto». «Hasta pronto, doña María», respondió Andrés. «Y gracias por recordarme que todavía hay milagros en este mundo». Ella le entregó su rosario. «Llévelo, doctor, no como amuleto, sino como recuerdo. Cada vez que dude, tóquelo y acuérdese. Donde hay amor, Dios está trabajando». Andrés lo aceptó, conmovido. La vio alejarse con su hijo, caminando hacia la luz del mediodía. La gente los miraba pasar, y algunos se persignaban sin saber por qué. Esa noche,
Cuando el hospital volvió a quedar en silencio, Andrés regresó a la UCI. El pasillo estaba vacío. Se detuvo frente al rincón donde aquella mujer había dormido tantas semanas. Aún podía imaginarla allí, envuelta en su manta, murmurando oraciones entre el sonido de los monitores. Se arrodilló lentamente y apoyó la mano en el suelo. Cerró los ojos. No dijo nada. No hacía falta. En el aire había algo que hablaba por sí mismo. La fe, la esperanza, la vida que había vuelto a florecer donde todos decían que no había nada más que esperar. Cuando se levantó, notó que una enfermera lo observaba desde lejos, sonriendo. Él también sonrió, con humildad. No era el mismo hombre que había sido semanas atrás. Y mientras caminaba hacia la salida, una frase resonó en su mente, la voz de aquella madre que había cambiado su manera de ver el mundo. Mientras haya suelo para arrodillarse, habrá cielo para esperar. Y en ese eco silencioso, el hospital entero pareció respirar de nuevo. Porque aunque los diagnósticos cambien, aunque las máquinas fallen, aunque la razón diga no, siempre habrá un rincón donde una oración encendida puede volver a despertar la vida. El amanecer de ese domingo tenía un brillo distinto. Doña María caminaba despacio por la calle que llevaba al pequeño templo del barrio, el mismo donde había bautizado a Daniel cuando era niño. A su lado, su hijo caminaba ya sin ayuda, más delgado, pero con la mirada limpia de quien ha vuelto a nacer. Cada paso era un recuerdo, cada respiración, una promesa cumplida. La gente del vecindario los reconocía. Algunos se detenían a saludarlos, otros simplemente murmuraban: «Ellos son los del milagro del hospital». Doña María sonreía, no por vanidad, sino por gratitud. Ella sabía que no era un milagro para presumir, sino para compartir. Entraron al templo. El aire estaba lleno del olor a incienso y cera derretida. El sacerdote, un hombre anciano de mirada bondadosa, se acercó con sorpresa. «María, pensé que ya no volvería a verte». «Ni yo, padre, pero ya ve, Dios me trajo de regreso». «Y te lo trajo a él también». El sacerdote miró a Daniel y lo bendijo. «Hay cosas que los médicos no pueden explicar, pero el cielo sí». Se sentaron en la primera banca. Doña María cerró los ojos y se quedó en silencio largo rato. Su mente la llevó de vuelta al hospital, al suelo frío, a las luces que nunca se apagaban, al sonido de los monitores que marcaban el ritmo del sufrimiento. Recordó las noches en que su cuerpo ya no respondía, pero su alma seguía orando. Y allí, en medio de ese templo, comprendió que cada lágrima había sido una semilla. Lo que hoy vivía era la cosecha de su fe. Después de la misa, varias personas se acercaron a pedirle que contara su historia. Querían escuchar cómo había sido. Una mujer con el rostro demacrado le dijo: «Mi hija está internada. Los doctores dicen que no hay nada que hacer. ¿Usted cree que Dios podría hacer lo mismo por ella?». Doña María la tomó de las manos y respondió con dulzura: «No lo dudes, hija. Pero no ores para que Él haga lo que tú quieres. Ora para que te dé la fuerza de confiar, aunque no entiendas. A veces el milagro no es la curación, sino la paz que llega cuando uno se entrega». Las palabras de la madre se extendieron como un perfume invisible. Aquella iglesia se llenó de lágrimas discretas, de oraciones nuevas, de corazones que volvieron a latir con esperanza. Al salir, Daniel levantó la vista al cielo. «Mamá, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios me dio otra oportunidad?». Ella lo miró con ternura. «Porque todavía hay algo que debes hacer, hijo. Nadie regresa sin motivo. ¿Y cómo sabré qué es? Escucha a tu corazón. Allí habla Él». Esa tarde regresaron a casa. Todo estaba igual y al mismo tiempo completamente diferente. Las paredes, el aroma del café, el rosario colgado junto a la puerta, todo tenía otro significado. Daniel se detuvo frente al viejo cuadro de la Virgen que colgaba en la sala. Cuando estaba en coma, dijo con voz baja, veía una luz. No era un sueño, era como si me envolviera. No sentía miedo, mamá, solo paz. Y escuchaba tu voz, muy lejos, llamándome. Era suave, pero firme. Y cuando decidí seguirla, desperté. Doña María lo abrazó. Entonces no era mi voz, hijo. Era la de Dios,
usando mi amor para traerte de vuelta. Los días pasaron. Las noticias sobre su caso llegaron a la televisión local. Querían entrevistarlos, pero ella se negó. No fue para la prensa, fue para la fe, dijo. Si alguien necesita saber, que lo escuche en su corazón. Andrés, el médico, los visitó un mes después. Traía consigo un pequeño cuaderno y una expresión distinta, más serena, más humana. Vine a ver cómo están mis milagros favoritos, bromeó con una sonrisa. Estamos vivos, doctor. Eso ya lo dice todo, respondió Daniel, riendo. Andrés se sentó frente a ellos. He pensado mucho en lo que pasó. Es curioso. Toda mi vida creí que la fe era lo opuesto a la ciencia, pero ahora entiendo que solo son dos caminos distintos hacia la verdad. Usted, doña María, me enseñó que hay curaciones que no se hacen con medicinas, sino con amor. Dios siempre necesita manos, doctor, dijo ella. Usted fue una de ellas. Hubo un silencio largo, de esos que no pesan. Andrés sacó de su bolsillo el rosario que ella le había dado y lo puso sobre la mesa. A veces lo llevo en el bolsillo cuando tengo un caso difícil, no para rezar, sino para recordarme que detrás de cada paciente hay una historia, una familia, una oración esperando respuesta. Y, ¿sabe algo? Desde entonces, los milagros pequeños suceden más seguido. Doña María sonrió con los ojos húmedos. Eso no es casualidad, doctor. Cuando uno abre el corazón, el cielo encuentra la puerta. Esa noche, después de la visita, Daniel se sentó junto a la ventana. Afuera, las luces del barrio titilaban como estrellas caídas. Mamá, a veces me da miedo que todo esto haya sido un sueño, confesó. Los sueños no dejan cicatrices, hijo. Tú tienes las tuyas, y cada una es una prueba de que Dios te tocó. Ella lo cubrió con una manta, igual a la que había usado en el hospital. ¿Sabes?, continuó. Cuando dormía en ese suelo frío, pensaba que estaba sola, pero ahora entiendo que no estaba sola ni un segundo. Cada lágrima que caía, Él la recogía. Cada oración que parecía no tener respuesta, Él la estaba guardando para este día. Daniel tomó su mano. Te prometo que nunca voy a olvidar. No lo prometas, vívelo. Que tu vida sea el testimonio que yo soñé ver. Al día siguiente, madre e hijo fueron invitados a una reunión en el hospital. Andrés los había convocado, junto con todo el personal que había estado presente durante aquellos días. Era un encuentro sencillo, sin cámaras, sin discursos. Solo corazones que necesitaban entender lo que habían vivido. Doña María se puso de pie frente a ellos. Habló con voz firme, sin leer papeles, sin adornos. Yo no vine aquí a convencer a nadie. Solo quiero decirles que cada vez que un médico toca a un paciente con compasión, Dios está ahí. Que cada enfermera que se detiene a escuchar una oración, aunque no crea, está prestando su oído al cielo. Y que cuando sientan que ya no hay nada que hacer, recuerden esto. El suelo de un hospital también puede ser un altar. Nadie habló. Algunos lloraban abiertamente. Andrés bajó la cabeza, conmovido. Cuando ella terminó, se acercó al joven médico y le dio un abrazo largo. Gracias por quedarse aquella noche, susurró. Gracias por creer, aunque no supiera que creía. Esa tarde, cuando salieron del hospital por última vez, el viento soplaba cálido. Daniel levantó la vista al cielo, donde unas nubes formaban una cruz luminosa. Mamá, mira eso. Ella sonrió, con lágrimas en los ojos. Sí, hijo. Es su manera de decirnos que sigue aquí, que nunca se fue. Caminaron juntos hacia la salida. Doña María se detuvo un momento y miró hacia atrás, hacia las puertas que un día fueron su calvario. Gracias, Señor, murmuró. Gracias por el milagro, por la fe y por dejarme dormir en tu suelo hasta que me devolviste el cielo. El sol comenzaba a ponerse, bañando todo de un dorado suave. Madre e hijo siguieron su camino tomados de la mano, y con cada paso, el mundo parecía un poco más luminoso. Porque cuando la fe se hace carne, incluso el suelo más frío puede convertirse en el primer peldaño hacia el cielo. La tarde caía lenta sobre el barrio, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas.
En la pequeña casa de doña María, el olor a pan recién horneado se mezclaba con el incienso que salía del pequeño altar junto a la ventana. Allí, entre las flores y las velas, descansaba una foto. Daniel de niño, sonriendo con los ojos llenos de vida. Frente a ella, la madre encendía una vela nueva cada día desde su regreso, no por promesa, sino por gratitud. Esa noche se cumplía un año del día en que Daniel había despertado del coma. Un año desde aquel milagro que cambió no solo sus vidas, sino también la de muchos que lo presenciaron. En el barrio se organizó una pequeña reunión. Vecinos, amigos, enfermeras del hospital y hasta el doctor Andrés llegaron con rostros emocionados. Nadie hablaba de celebración, sino de agradecimiento. Doña María, vestida de blanco, los recibió con su sonrisa de siempre. Daniel, ahora fuerte y sano, ayudaba a acomodar las sillas en el patio. Las luces colgaban entre los árboles, y el aire tenía ese silencio tranquilo que solo se siente cuando la paz de Dios habita en un lugar. El padre Gabriel, el sacerdote que los había bendecido aquel día en la iglesia, tomó la palabra primero. Cuando el dolor nos visita, a veces creemos que Dios está lejos, dijo mirando a todos. Pero la historia de esta madre y su hijo nos recuerda que Él no se esconde, simplemente se manifiesta en el tiempo perfecto. Y ese tiempo, hermanos, muchas veces llega cuando ya no esperamos nada. Doña María escuchaba en silencio. Sus manos descansaban sobre el rosario gastado, ese que había sostenido en el suelo de la UCI tantas noches. Lo había prometido no guardar nunca en una vitrina, sino tenerlo siempre cerca, como símbolo de lucha, no de adorno. Después de la breve oración, el ambiente se volvió más familiar. La gente comía, reía, compartía historias. Pero había un respeto en el aire, una especie de reverencia que hacía que cada gesto se sintiera más profundo. Andrés se acercó con un pastel y una sonrisa. No puedo creer que haya pasado un año. Ni yo, dijo Daniel riendo. A veces pienso que todo fue un sueño. Doña María, sin levantar la vista del rosario, respondió: fue un sueño de Dios. Andrés la miró, pensativo. ¿Sabe, doña María? Desde ese día cambié muchas cosas. Empecé a escuchar más a mis pacientes, a mirar más allá de los diagnósticos. Ya no digo no hay esperanza. Ahora digo, hagamos todo lo que podamos y dejemos el resto en manos de Dios. Así habla un médico del alma, respondió ella con ternura. Cuando uno entiende eso, la medicina y la fe caminan juntas. El sonido de una guitarra interrumpió la charla. Era una vecina que había preparado una canción. Su voz era sencilla, pero las palabras tocaban a todos. Hablaban de una madre que nunca se rindió, de un hijo que volvió de la oscuridad y de un Dios que no se olvida de los que esperan. Las lágrimas rodaron sin vergüenza por varios rostros. Hasta Andrés, que siempre había sido contenido, bajó la cabeza para ocultar la emoción. Cuando terminó la canción, todos aplaudieron y doña María se levantó despacio. Su figura, delgada y fuerte, se recortaba contra la luz cálida de las velas. No soy buena para hablar en público, comenzó, pero hoy quiero decir algo que me quema en el corazón. El silencio cayó como una bendición. Cuando dormía en el suelo del hospital, muchos pensaron que estaba loca, y tal vez sí lo estaba, pero de amor. No por necedad, sino por fe, porque cuando uno ama de verdad, no se rinde. Me decían que era inútil, que mi hijo no volvería. Pero yo no oraba para cambiar la voluntad de Dios, sino para aprender a aceptarla. Y Él, en su misericordia, me lo devolvió. Su voz temblaba, pero cada palabra salía con la fuerza de quien ha mirado al abismo y ha visto la luz regresar. Hoy quiero agradecerles a todos los que me vieron en ese pasillo y no me juzgaron, a las enfermeras que me ofrecieron un café, al guardia que me dejó quedarme, al doctor que oró conmigo aunque no creyera. Cada uno fue una chispa del milagro, porque los milagros no son de una persona, son de todos los que se atreven a tener compasión. Andrés levantó la mirada. Sus ojos se cruzaron con los de ella. Ambos sabían que esas palabras eran también para él. Y quiero decir algo más, continuó doña María. No esperen a perderlo todo para hablar con Dios. Háblenle ahora mientras tienen voz,
mientras tienen salud, porque cuando llegue la oscuridad, sus palabras serán las que los sostengan. Yo dormí en el suelo, sí, pero cada noche fue como dormir en las manos de él, y por eso no tengo nada que lamentar. Un aplauso espontáneo rompió el silencio. Nadie quería dejar de escuchar, pero todos necesitaban respirar. Había algo sagrado en esa mujer, algo que trascendía las palabras. Después del discurso, Daniel se acercó al micrófono. «Yo solo quiero decir gracias», dijo con voz firme. «A mi madre, por no rendirse, y a Dios, por darme otra oportunidad. No sé por qué me eligió, pero prometo usar cada día que me regaló para ayudar a otros, para recordarles que nunca es tarde para creer». El patio estalló en aplausos. Algunos gritaban «¡Gloria a Dios!», otros simplemente lloraban en silencio. El viento soplaba suave como si también quisiera participar. Cuando la reunión terminó y la gente comenzó a despedirse, Andrés se quedó un rato más. Caminó hasta la vieja mesa del altar donde doña María guardaba sus velas. «¿Sabe?», dijo, «he visto muchas cosas en mi carrera, pero nada como esto». «Porque esto no se ve con los ojos, doctor», respondió ella. «Se siente con el alma». Él asintió. «A veces pienso que Dios me puso en ese hospital solo para conocerla». «No fue casualidad», dijo ella. «Él siempre tiene un propósito, incluso cuando no lo entendemos». Se quedaron en silencio un momento, mirando cómo la llama de una vela titilaba con suavidad. Andrés tomó aire y dijo: «Doña María, gracias por recordarme que la ciencia sin amor está vacía». «Y gracias a usted», respondió ella, «por recordarme que los ángeles también usan bata blanca». Ambos rieron, con esa risa limpia que viene después de haber llorado mucho. Esa noche, cuando todos se fueron, el patio quedó en calma. Doña María se sentó sola un momento, mirando al cielo. Las estrellas brillaban con fuerza, y el viento traía el eco de las risas, las canciones y las oraciones. Daniel salió y la abrazó por detrás. «¿Sabes qué pienso, mamá? ¿Qué, hijo? Que Dios no solo me devolvió la vida, también me enseñó a mirar la tuya. Antes nunca entendí tu fe, tus oraciones, tus lágrimas. Ahora sé que cada una fue un puente para mí». Ella sonrió acariciándole el rostro. «Y ahora ese puente lo cruzaremos juntos. Cada paso que des será una oración. Cada día que vivas será una ofrenda». El silencio volvió, pero no era vacío, era plenitud. La madre y el hijo se quedaron abrazados mirando el cielo, y en esa quietud perfecta, el mundo pareció detenerse un instante, como si el mismo Dios respirara con ellos. En el altar, la última vela seguía encendida. La llama danzaba suave, reflejándose en el retrato de Daniel niño. Y si alguien hubiera pasado por allí, habría jurado escuchar un susurro leve, casi invisible, flotando en el aire. Donde hay amor, hay vida. Donde hay fe, hay milagros. El amanecer de aquel nuevo día llegó silencioso, como si el cielo no quisiera interrumpir la paz que dormía dentro de la casa de doña María. La luz entraba por la ventana y acariciaba los rostros de madre e hijo, que aún dormían en el pequeño sofá de la sala abrazados. Habían pasado la noche conversando, recordando, riendo, agradeciendo. El milagro ya no era un evento del pasado, era su forma de vivir. Daniel despertó primero. Se quedó mirando a su madre con una mezcla de amor y reverencia. Aún podía ver en su memoria aquel suelo frío de hospital donde ella había pasado semanas. Cerró los ojos y respiró hondo. Cada día que despertaba era, para él, una segunda oportunidad. Doña María abrió los ojos poco después. «¿Ya amaneció?», preguntó, con la voz suave. «Sí, mamá, y parece un día hermoso. Todos los días son hermosos cuando uno ha aprendido a ver con el alma, hijo». Prepararon café y pan, como cada mañana, pero ese día tenía algo distinto. Daniel debía regresar al hospital, no como paciente, sino como voluntario. Había decidido dedicar su tiempo a acompañar a los enfermos que, como él alguna vez, estaban atrapados entre la vida y la esperanza. El camino hacia el hospital fue largo y silencioso. Ninguno hablaba, pero ambos sabían que era un momento importante. Cuando llegaron, el guardia de la entrada
el mismo que una vez había intentado sacarla del pasillo, los saludó con una sonrisa nerviosa. «Señoras, no sabe cuánto me alegra verla». Doña María le tomó la mano. «Y a mí me alegra verlo de pie, hijo. ¿Ve? Todos somos parte de esta historia. Usted también». Entraron. El olor a desinfectante le trajo recuerdos, pero ya no de dolor. Era como volver a un lugar sagrado, donde Dios había dejado una huella. El doctor Andrés los esperaba en el pasillo. Al verlos, sonrió. «No saben cuánto bien le hacen a este hospital con solo venir». «Nosotros solo devolvemos un poquito de lo que recibimos», respondió Daniel. Andrés los guió hasta una sala donde varios pacientes descansaban. Algunos estaban graves, otros apenas comenzaban a recuperarse. Daniel se acercó a un joven de unos 20 años, con tubos en el brazo y mirada cansada. «Hola», dijo con una sonrisa. «Me llamo Daniel». «Yo soy Esteban», respondió el muchacho débil. «Los doctores dicen que no saben si volveré a caminar». Daniel se sentó junto a él. «A mí también me dijeron que no volvería a despertar, y mírame ahora. Lo que los doctores no sabían es que hay un tipo de fuerza que no sale de las máquinas. Sale de acá», dijo, tocándose el pecho. «De la fe, del amor, del deseo de seguir». Esteban lo miró sorprendido. «¿De verdad estuviste así?» «Sí, pero tuve una madre que no se rindió. Dormía en el suelo del hospital y oraba por mí todas las noches. Y cuando la ciencia se quedó sin respuestas, Dios hizo lo suyo». El joven sonrió por primera vez en días. Doña María, que observaba desde lejos, sintió cómo su corazón se llenaba de una paz profunda. Ahora entendía. Cada noche en el suelo, cada lágrima derramada, tenía sentido. Todo la había llevado hasta ese momento, donde su hijo se convertía en voz de esperanza para otros. Mientras Daniel seguía conversando con los pacientes, Andrés se acercó a ella. «Siempre pensé que los milagros eran raros, cosas que pasan una vez en la vida. Pero desde que los conocí, los veo todos los días». Doña María asintió. «Porque un milagro no siempre es una curación, a veces es solo una sonrisa que vuelve, un perdón que nace, una fe que despierta. El cielo está lleno de milagros pequeños, doctor, pero hay que tener ojos limpios para verlos». El médico la miró en silencio. Había algo en esa mujer que le recordaba la esencia misma de su profesión: sanar, aunque a veces no con medicinas, sino con humanidad. Horas después, cuando salieron del hospital, Daniel se detuvo en la entrada. «Mamá, creo que este lugar nunca va a dejar de ser parte de nosotros». «Y no tiene que dejarlo», respondió ella. «Los lugares donde lloramos son también los lugares donde aprendemos a amar». Esa noche, de regreso a casa, el cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban con una claridad que parecía milagrosa. Doña María se sentó en el porche, con el rosario entre las manos. Daniel, desde adentro, tocaba una melodía suave en la guitarra. Era la misma canción que una vecina había cantado en su aniversario, la historia de una madre que no se rindió. Los sonidos se mezclaban con el viento. Doña María cerró los ojos y oró en silencio. «Gracias, Señor, por no dejarme sola en el suelo. Gracias por convertirme en testigo de tu misericordia. Y gracias por recordarme que, aun cuando los médicos dicen no hay nada que hacer, tú sigues escribiendo historias nuevas». En medio de su oración escuchó la voz de Daniel desde la puerta. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, hijo. ¿Nunca tuviste miedo de que no despertara?» Ella sonrió, mirando el cielo. «Sí, tuve miedo. Pero el miedo y la fe duermen en la misma cama, hijo. Solo que yo decidí abrazar la fe cada noche». Daniel se acercó y se sentó junto a ella. «A veces pienso en todo lo que pasamos y no sé cómo soportaste tanto». «No lo soporté», dijo con dulzura. «Dios me sostuvo». Hubo un silencio profundo. El sonido de los grillos llenaba el aire, como un coro invisible acompañando la conversación. Doña María tomó la mano de su hijo y la apretó con cariño. «Prométeme algo, Daniel. Lo que quieras. Que nunca uses este milagro solo para recordar el dolor, sino para sembrar esperanza. Hay muchas personas allá afuera que están durmiendo en su propio suelo frío. Hazles saber que, si siguen orando, el cielo los escucha.
Daniel asintió, con lágrimas en los ojos. «Te lo prometo, mamá». La luna alta y redonda iluminaba la escena. El tiempo parecía haberse detenido otra vez, como si el universo entero escuchara aquella promesa. Doña María volvió a mirar el rosario entre sus manos. Las cuentas estaban gastadas, pero cada una brillaba con una luz leve, como si guardara los suspiros de esas noches en el hospital. «Mira esto, hijo», dijo. «Este rosario fue mi compañía cuando todo era oscuridad. Cada cuenta tiene una lágrima y una oración, y cada lágrima fue respondida. Nunca lo olvides. Cuando sientas que no puedes más, reza. No porque cambie a Dios, sino porque te cambia a ti». Daniel la abrazó, apoyando la cabeza en su hombro. «Eres el milagro más grande que tengo, mamá». «No, hijo», susurró ella. «El milagro eres tú. Yo solo fui el suelo donde Dios se arrodilló para obrar». La noche los envolvió en un silencio sereno. En la distancia, una estrella fugaz cruzó el cielo, dejando una estela de luz. Doña María la señaló y dijo: «¿Ves eso? Es Dios recordándonos que aún tiene más sorpresas». Y así, bajo ese cielo inmenso, madre e hijo permanecieron abrazados, sin palabras, sin tiempo. El viento soplaba suave, moviendo las cortinas, las hojas y las oraciones que aún quedaban en el aire, porque el milagro no había terminado, solo había cambiado de forma. Ahora vivía en cada mirada agradecida, en cada gesto de fe, en cada persona que al escuchar su historia volvía a creer que donde el amor no se rinde, Dios nunca se ausenta. A veces los milagros no llegan envueltos en luces ni con trompetas celestiales. A veces se presentan en silencio, en una madre que no abandona, en un hijo que vuelve, en un médico que aprende a creer otra vez. Así fue la historia de Doña María y Daniel, una historia que no buscó fama, sino fe. El hospital volvió a su rutina. Las camas se llenaron y vaciaron, pero algo cambió para siempre en esos pasillos. Cada enfermera que veía a una madre llorando recordaba a aquella mujer que dormía en el suelo. Cada doctor que se enfrentaba a un diagnóstico imposible pensaba en aquel muchacho que regresó de la oscuridad. El milagro se convirtió en semilla y cada día alguien nuevo encontraba fuerza en él. Doña María nunca quiso ser protagonista. Decía que el protagonista era Dios y ella solo había sido su testigo. Pero en el barrio la gente comenzó a llamarla la Madre del Milagro. Ella se reía, negando con humildad. «No soy nada especial», decía. «Solo una madre que decidió no levantarse del suelo hasta que el cielo bajara a tocarlo». Daniel, por su parte, siguió cumpliendo su promesa. Visitaba enfermos, hablaba en escuelas, contaba su historia sin adornos, sin orgullo, solo con verdad. No para impresionar, sino para inspirar. «Yo morí un poco», decía, «pero regresé para decirles que el amor de una madre puede más que la muerte». Y aunque el tiempo pasó, nada logró borrar la huella de aquel suceso, porque los milagros verdaderos no son los que desafían las leyes, sino los que despiertan la fe dormida en los corazones. Una tarde, mientras el sol se despedía detrás del campanario, Doña María se sentó en su jardín con el mismo rosario de siempre. Las cuentas estaban viejas, lisas de tanto usarlas, pero cada una guardaba una historia, un suspiro, una promesa. Daniel llegó con un ramo de flores. «Para ti, mamá, por todo». Ella sonrió, acariciando las flores como si fueran recuerdos vivos. «Gracias, hijo, pero no me las des por el pasado, dámelas por lo que viene. Dios todavía tiene caminos que no conocemos». Daniel se sentó junto a ella. «¿Crees que volveremos a ver algo tan grande como aquello? Los milagros grandes no se repiten, hijo. Se transforman en pequeños milagros diarios. El pan que no falta, la salud que vuelve, el perdón que sana. Cada día es una oportunidad de ver a Dios si se mira con gratitud». El viento sopló suave, moviendo las ramas del limonero y el sonido de las campanas lejanas. Doña María cerró los ojos un momento. Su rostro, surcado de arrugas, brillaba con una paz profunda. «¿Sabes qué he aprendido, Daniel?», dijo al fin. «Que la fe no es pedir que las cosas salgan bien, sino creer que, aunque salgan mal, Dios sigue al mando». El joven la miró en silencio,
grabando cada palabra en su corazón. Entonces, ¿todo valió la pena?, preguntó. Cada segundo, incluso el dolor, porque fue el dolor el que me enseñó a ver la presencia de Dios en los lugares donde nadie lo busca, en el llanto, en el cansancio, en el silencio. El cielo se tornó dorado. Los últimos rayos del día caían sobre ellos, envolviéndolos en una luz cálida. Era la misma luz que doña María había sentido en aquel pasillo de hospital, la misma que había despertado a su hijo. «Mamá», dijo Daniel, «si alguien me preguntara qué es la fe, respondería que es tu nombre». Ella sonrió. «No, hijo, la fe no tiene mi nombre, tiene el tuyo, el de todos los que alguna vez han creído sin ver». Guardaron silencio. El mundo seguía su curso, pero en ese rincón del barrio, el tiempo parecía haberse detenido una vez más. La historia de doña María y Daniel se convirtió en testimonio, en faro para los que perdieron la esperanza. No necesitó aplausos ni reconocimiento, solo necesitó ser contada, como una oración que viaja de corazón en corazón, recordando que cuando la ciencia calla, la fe susurra. Y así, entre la luz del atardecer y el canto de los grillos, la madre levantó la vista al cielo y murmuró por última vez esa frase que se había vuelto su legado, su verdad y su enseñanza. Mientras haya suelo para arrodillarse, habrá cielo para esperar. Su voz se perdió en el viento, pero su mensaje quedó flotando en el aire como un eco eterno que invita a creer. Porque el amor que ora no muere, la fe que insiste no se apaga, y el milagro que nace del dolor nunca deja de resplandecer. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que todo está perdido? ¿Cuántas veces has querido rendirte antes del amanecer? Quizás no lo sepas, pero justo en ese instante, cuando parece que el cielo guarda silencio, Dios ya está obrando. Tal vez el milagro que esperas no está lejos. Tal vez solo espera que te arrodilles, que levantes los ojos, que creas una vez más. Porque incluso en el suelo más frío, el cielo siempre está a un suspiro de distancia. Si esta historia tocó tu corazón, apoya este trabajo de fe con un pequeño gesto. Deja tu comentario, comparte desde donde la escuchas y si puedes, contribuye con un super thanks para que más almas reciban esperanza. Y nunca lo olvides, Dios sigue haciendo milagros, solo que ahora a veces los hace a través de nosotros.